Buenos días, mi nombre es Edna Rocío Giraldo Reina, soy ingeniera de sistemas, cuento con más de 10 años de experiencia en la implementación de sistemas de gestión y en la adaptación a normativas y reglamentación vigente aplicable a los organismos de apoyo al tránsito. El día de hoy hablaremos sobre la gestión del riesgo del SARLAF y la aplicación de la Guía 45. Es una herramienta fundamental para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. La gestión del riesgo es el eje central del SARLAF, ya que permite a las organizaciones establecer métodos sistemáticos para reconocer los eventos que puedan afectar su integridad, la reputación o el cumplimiento normativo, y definir las medidas necesarias para prevenirlos o mitigarlos. Objetivo y alcance del procedimiento de la gestión del riesgo. El objetivo es establecer los lineamientos y actividades para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, en cumplimiento de las normas vigentes y las políticas internas de la organización. El alcance, este procedimiento aplica a todas las áreas, funcionarios, directivos, proveedores, clientes y terceros que mantengan la relación comercial o contractual con la entidad. En el procedimiento vamos a identificar los riesgos, analizar los factores de riesgos a partir de clientes, proveedores, productos, canales y jurisdicciones, aplicar procesos de conocimiento del cliente en cuanto a proveedores y empleados, clasificar los riesgos según su origen y naturaleza, revisar en las listas restrictivas como la ONU, lista OFAC, lista Clinton y otras listas gratuitas como Procuraduría, Contraloría, el RUES, Policía Nacional, que no tienen ningún costo para la organización. La medición del riesgo, asignar una escala de probabilidad e impacto, bajo, medio, alto, evaluar el nivel de exposición de cada factor de riesgo, usar matrices o herramientas tecnológicas para cuantificar el riesgo total, los controles del riesgo, definir controles preventivos como límites de transacciones, alertas automáticas, aprobación jerárquica, establecer controles detectivos como el monitoreo de operaciones, revisión de señales inusuales, aplicar controles correctivos cuando se detecten desviaciones, el monitoreo del riesgo, verificar de manera continua la efectividad de los controles, analizar transacciones inusuales o sospechosas, reportar operaciones sospechosas a la OIAF dentro de los plazos establecidos, mantener registros actualizados de todos los informes y controles aplicados. La matriz de riesgos del SARLAF se implementó bajo la aplicación de la guía G45. Esta es una herramienta clave ya que orienta la construcción y aplicación de la matriz de riesgos, facilitando la valoración de las probabilidades de ocurrencia y el impacto de cada riesgo. Definición de controles y planes de acción. Implementar adecuadamente esta metodología no solo contribuye al cumplimiento de la Resolución 2328 del 2025, sino que además las disposiciones de la Superintendencia de Transporte también fortalece la cultura de control y prevención dentro de la organización, asegurando que todos los procesos estén alineados con los principios de la transparencia, ética y cumplimiento. A continuación, vamos a explicar la construcción de la matriz. Bueno, las primeras casillas, las celdas, está el número, la cantidad de riesgos identificados, la fecha en que se identificaron, que fue en el momento en que se implementó el sistema de gestión SARLAF, el proceso en el enfoque funcional al que se ve afectado y en donde se puede identificar el posible riesgo, área o lugar, la actividad, si esta actividad es rutinaria o no, análisis de contexto, clasificación del riesgo, descripción del riesgo, efectos y consecuencias, cuál es el personal expuesto, tiempo de exposición, si es esporádico, si es periódico, si es continuo. Los controles existentes, vamos a identificar las fuentes de información de consulta, acción o medio de verificación, registro o soportes documentales, temas o tipos de capacitación. El tipo de la debida diligencia. Aquí vamos a verificar la evaluación del riesgo,
Ya una vez evaluado nuestro riesgo, vamos a identificar el riesgo residual, los controles, si los controles existentes son, eh, son los adecuados o tenemos que implementar nuevos controles. Aquí, en esta sección, vamos a verificar controles de ingeniería, controles administrativos, de equipos responsables, el responsable del cumplimiento, y en esta sección vamos a verificar de manera periódica si alguno de los controles inicialmente identificados se materializó y debemos evaluarlo nuevamente. Entonces, se iniciaría nuevamente con la evaluación de todo el riesgo en nuestra matriz a partir de esa materialización. Para empezar a desarrollar nuestra matriz de riesgos es importante identificar las siguientes tablas. Nivel de deficiencia. Las vamos a evaluar a partir de riesgo bajo, sin anomalías relevantes, riesgo medio, irregularidades menores o desviaciones procedimentales con impacto limitado en la atención de usuarios, alto, vulnerabilidades significativas que facilitan las operaciones inusuales y o sospechosas, y muy alto, fallas críticas en procesos claves del CDA, como la identificación, verificación de usuarios, revisión de antecedentes de proveedores, contrato de pagos o manejo de efectivo. Bueno, otra tabla que vamos a evaluar es el nivel de exposición. Entonces, vamos a comenzar con el nivel de exposición esporádico, cuando es eventual o aislado, ocasional, cuando es mensual o eventos específicos, frecuente, varias veces por semana, continua, exposición diaria y permanente a riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. Nivel de probabilidad, lo vamos a tener en cuenta como bajo, de acuerdo con acá le damos unos rangos de evaluación de 2 a 4, medio de 6 a 8, alto de 10 a 20, muy alto de 24 a 40. Entonces, cuando identificamos que es bajo una situación controlada, los controles actuales son efectivos, con exposición esporádica u ocasional. Medio, controles mejorables con exposición continua o frecuente. Alto, controles insuficientes con exposición frecuente o ocasional. Y muy alto, controles inexistentes o muy deficientes con exposición continua. Aquí tenemos una tabla para evaluar ese nivel de probabilidad. El nivel de consecuencia, entonces las consecuencias las vamos a identificar como leve, grave, muy grave y catastrófico. ¿Cuándo es leve? Cuando la valoración de de los riesgos frente a la probabilidad, la consecuencia, está por debajo de 10, entonces son observaciones menores como en auditoría, requerimientos de documentación adicional, ajustes administrativos, capacitaciones obligatorias. ¿Cuándo es grave? Sanciones administrativas o requerimientos de ajustes de procesos, supervisión reforzada por entes de control. ¿Cuándo es muy grave? Suspensión temporal de las licencias o habilitaciones del CDA, intervención de autoridades de control ante la superintendencia, la DIAN, la policía, la UIAF. ¿Cuándo es catastrófico? Cuando se presentan sanciones de cierre, de incumplimientos de normas de transporte, prevención de lavado de activos, financiación y proliferación de armas, suspensión total de la habilitación para operar como CDA y la pérdida de la confianza ante las autoridades. Entonces, con estas tablas ya vamos a dar inicio a la explicación de la matriz de riesgos. Bueno, previo a la explicación de los riesgos, vamos a hablar de unas posibles alertas generales que se plantearon en la construcción del sistema de gestión SARLAF para los centros de diagnóstico automotor y los demás organismos de apoyo al tránsito, dado que, como es inicial y todavía la UIAF no ha establecido un anexo técnico puntualmente para los organismos de apoyo al tránsito, especialmente los centros de diagnóstico automotor, se establecieron unos parámetros esenciales para la operatividad
y la gestión del SARLAF dentro del CDA. Entonces, vamos a identificar como un posible riesgo es las personas que realicen pagos con monedas virtuales, que deseen realizar pagos con transferencias en bancos que se encuentren en jurisdicciones de alto riesgo, o también proveedores que soliciten pagos con moneda virtual, proveedores que soliciten el pago por el trabajo o equipo que están vendiendo, eh, a bancos que se encuentren en jurisdicciones de alto riesgo. Entonces, ya con esta breve explicación, vamos a vamos a explicar algunos riesgos que se encuentran en la matriz de riesgos. Entonces, el primer proceso es recepción y registro de vehículos. Área, recepción de vehículos. Actividad, revisión y documentos de clientes y soportes relacionados con el vehículo, la cédula, la licencia de conducción, tarjeta de propiedad, la plataforma RUND en caso de personas y el RUT en caso de las personas jurídicas. Es una actividad rutinaria porque es algo que solicitamos todos los días, es un proceso interno. La clasificación del riesgo es a nivel administrativo, ya que está relacionado con la verificación documental tanto del propietario o poseedor y del vehículo. Descripción del riesgo. Ingreso de clientes con documentos falsificados, adulterados o con información de suplantación con el fin de usar el CDA con para operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas. Consecuencias. Vinculación del CDA con clientes de alto riesgo, pérdida de trazabilidad de la información registrada ante el RUND, reporte negativo y sanciones en la superintendencia ante la UIAF, registro reputacional y pérdida de la confianza en las autoridades y clientes, posibles sanciones económicas y lugares a los representantes legales. ¿Cuál es el personal expuesto aquí directamente? Es la recepción porque es la persona que está de cara al cliente. Eh, el jefe directo en este caso, en algunos establecimientos puede ser el director técnico o el gerente que es el que encabeza pues toda la operación. Tiempo de exposición puede ser esporádico. ¿Por qué? Porque todos los organismos eh, estamos en la obligación de solicitar estos documentos y de identificar la veracidad de la información en el RUND. Cuando no es trazable la información del vehículo y del propietario, pues estas inconsistencias deben quedar en alguna parte registradas. Entonces, dentro de los controles, validación de documentos ante el RUT, como ya lo habíamos indicado, se aplica. Entonces, aquí vamos a solicitar, a hacer una pregunta al usuario si es una persona políticamente expuesta o públicamente. Si la persona manifiesta ser que sí es una persona políticamente expuesta, vamos a hacer uso del formato que se implementó desde el SARLAF y si no, se inicia el proceso de la prestación del servicio de manera habitual. Entonces, dentro de los controles que ¿con qué vamos a contar? Con el registro del contrato u orden de servicio. Si aplica el formato de autorización y consulta en las listas restrictivas. Dentro de estos controles que vamos a tener a una capacitación continua al personal y es la debida y aplica como la debida diligencia normal o simplificada. Simplificada es cuando la persona no es una persona políticamente expuesta y se presta el servicio de manera habitual y es la debida diligencia normal cuando el propietario o poseedor del vehículo manifieste que sí es una persona políticamente expuesta, entonces ya hacemos una consulta en las listas restrictivas identificadas gratuitas. Entonces, la valoración va a ser una valoración baja porque apenas estamos implementando nuestro sistema. Las consecuencias son bajas y los controles que tenemos establecidos son funcionales. Por lo tanto, aquí en el riesgo residual se continúa siendo bajo y se identifican el contrato de la prestación de servicio y el formato autorizado para la consulta en las listas.
No tenemos controles de ingeniería porque ya sería estas listas que generan pago. Ahí sí aplicaría ese control aquí en esta celda. Como no las tenemos, entonces no aplica. Controles administrativos es capacitación al personal. Eh, en cuanto a equipos, son nuestros links de consulta gratuita. Responsables, entonces aquí tenemos el oficial de cumplimiento y las personas que intervienen en la recepción. Bueno, la evaluación periódica del riesgo, todavía no existe una evaluación periódica porque el riesgo se identificó a partir del 1 de abril del 2025. Es decir, que a partir del 1 de abril del 2026 ya tendríamos que hacer una evaluación si a partir del 6 de noviembre hasta el 1 de abril se presentó algún riesgo, sí o no, y aquí ya empezaríamos a cambiarle la valoración a nuestro riesgo inicial. Bueno, por aquí tenemos otro riesgo que está asociado con la facturación y pagos. Entonces, el área que interviene son las oficinas administrativas. La actividad, la generación de facturación y cuenta de cobro por los servicios es una actividad habitual. El análisis es interno. El riesgo está asociado con la parte financiera. Entonces, descripción del riesgo. Uso de moneda virtual o transacciones de bancos en jurisdicciones de alto riesgo, pagos sin trazabilidad. No podemos tener trazabilidad a estos bancos o del tipo de moneda virtual que nos quieran realizar el dicho pago, entonces pues se convierte en un riesgo. Pagos superiores a la prestación del servicio que puedan corresponder a operaciones de lavado de activos. De pronto que una persona manifieste hacer un pago superior al valor de la revisión técnico-mecánica. Consecuencias: ingreso de recursos de procedencia ilegal, riesgo de sanciones por operaciones sospechosas. Aquí quien interviene directamente, la auxiliar, la persona encargada de la caja de recibir el pago de la revisión técnico-mecánica. Y pues el oficial de cumplimiento, porque si la persona no reporta que hay una situación sospechosa, el oficial de cumplimiento pues no tiene cómo manifestar dentro de la plataforma CIREL que se presentó un posible acto de lavado de activos, de financiación del terrorismo, proliferación de armas. Entonces, la exposición es esporádica porque no se ha presentado. Y aquí dentro de nuestros controles tenemos solicitud de consultas en listas restrictivas. Cuando la persona manifiesta esto, tenemos que activar nuestra alerta y decirle: señor, por favor, firme la autorización para la consulta. Generar los reportes internos de operaciones inusuales o remitirlos al oficial de cumplimiento para que éste los suba a la plataforma CIREL. Entonces, ¿qué tenemos como registro? El diligenciamiento del formato, la consulta a nuestros reportes y el envío de estas consultas sospechosas por parte del oficial de cumplimiento a la UIAF. ¿Qué vamos a tener? Capacitación, socialización del SARLAF al personal. Aquí entonces ya tenemos una debida diligencia reforzada. ¿Por qué? Porque estamos informando dentro de la plataforma CIREL que se recibió un dinero de una persona que está en una jurisdicción de alto riesgo, de una moneda virtual que es poco trazable. Entonces, también a este riesgo lo vamos a valorar como bajo porque no se ha presentado. Aquí ya de pronto tenemos una intervención del nivel de riesgo como medio. ¿Por qué? Porque acá en nivel de deficiencia establecí una valoración de 2 porque puede ser puede ser repetible, pero en la valoración residual vuelve a ser bajo. ¿Por qué? Porque tenemos varios controles, que es el formato, que es reportar, que es informar al usuario que va a ser reportado. Entonces ya ahí le estaríamos volviendo a mitigar ese posible riesgo. Lo mismo, acá no tenemos controles de ingeniería, no tenemos pues plataformas que se estén pagando para esas consultas, todas son gratuitas. Controles administrativos es capacitación.
Los equipos son las consultas gratuitas, responsables del auxiliar de caja y el oficial de cumplimiento, y no hay una periodicidad de evaluación. Nuestro próximo riesgo es la contratación del personal. Vinculación de directores técnicos, inspectores, auxiliares de recepción, administrativos. ¿Es rutinario? Sí, sí es rutinario. Es interno y está relacionado con el recurso humano. Vinculación de personas con antecedentes judiciales, disciplinarios o relaciones con actividades ilícitas. Es decir, que todo el personal actual va a ser consultado en estas listas restrictivas, si está en la Procuraduría, Contraloría, en la Policía Nacional, si aparece en alguna lista restrictiva. Si la persona llega a aparecer en alguna lista restrictiva, de acuerdo con el motivo del reporte, la alta dirección determina la continuidad laboral o no. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta que este reporte no puede afectar la imparcialidad, la independencia y la integridad de las funciones de la persona con la prestación del servicio, que es el objeto principal de los centros de diagnóstico automotor, la revisión técnico-mecánica. Entonces, aquí tendríamos un riesgo legal, reputacional, si no hacemos esas consultas y hacemos un debido control y seguimiento si llegan a existir, y si no llegan a existir, pues no, no tendríamos como alguna consecuencia. Pérdida de la confianza y sanciones legales. Bueno, aquí como tal tenemos que el personal expuesto es la alta dirección, porque el representante legal o el gerente es quien debe dar directrices para la consulta inicial de todo el personal, y a partir de la fecha del 6 de noviembre consultar a todas las personas que se deseen vincular en la organización. El tipo de exposición es esporádico porque, como les vengo indicando con los anteriores riesgos, la mayoría de los riesgos están valorados como bajos. ¿Por qué? Porque son iniciales, porque apenas vamos a hacer la consulta, apenas vamos a tomar decisiones en caso de que se llegue a presentar alguno de ellos. Bueno, entonces aquí tenemos las listas restrictivas y el sistema de gestión del CDA, porque ya cada CDA cuenta con un sistema de gestión para establecer los requisitos para una hoja de vida de acuerdo con el cargo que necesita: formación, educación, experiencia, y todo lo demás para cada uno de los cargos. Bueno, ¿qué tenemos? Verificación de antecedentes judiciales y disciplinarios, firma de cláusula de ética y origen de los fondos, aceptación del formato de la autorización y consulta. Entonces, de esto que tenemos a nuestros registros. Entonces vamos a tener en la hoja de vida el registro de la consulta, el proceso de vinculación relacionado pues con nuestro otro sistema de gestión, y realizar las verificaciones en las listas de consultas durante la permanencia del empleado con la frecuencia establecida en el procedimiento de la debida diligencia. ¿Qué quiere decir? Que si el empleado no se encuentra en estas listas, pues la consulta va a ser cada 2, 3 años. Pero si el empleado está en alguna lista, se evidencia algún reporte, la consulta debe ser anual porque se debe hacer seguimiento a ese reporte. Si la persona lo soluciona o no lo soluciona, continúa ahí, y darle seguimiento pues a esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Capacitación al personal de recursos humanos, el cómo hacerlo, cada cuánto tiempo hacerlo, qué listas restrictivas vamos a determinar de consulta. Y pues aquí puede ser la debida diligencia, puede ser simplificada si ninguno tiene, puede ser normal si alguno tiene, puede ser reforzada si los reportes son varios, siempre y cuando, o es uno, pero siempre y cuando no se afecte la independencia, la imparcialidad y la integridad, porque tenemos que empezar de alguna manera a integrar los sistemas. ¿Desde qué forma? Que los resultados de las aplicaciones de este sistema no afecten los resultados del otro sistema y viceversa. Entonces, tenemos que empezar a darle cumplimiento a muchos requisitos, no solamente de una normatividad y una reglamentación, sino de todas las aplicables. El riesgo es bajo,
Eh, la valoración del riesgo residual, los controles que tenemos implementados son los existentes y vamos a continuar con ellos en caso que cambien porque la UIAF determina en su anexo técnico algo para el personal o porque algo suceda internamente dentro de la organización y deban aplicarse controles mucho más fuertes. Bueno, lo mismo, control de ingeniería no tenemos. eh, Control administrativo, las capacitaciones, equipos son nuestras listas de consulta gratuitas. Aquí, ¿quiénes son los responsables? La alta dirección, el área de recursos humanos o el personal encargado para ejercer estas actividades y el oficial de cumplimiento, ya que debe de participar en la consulta del personal y apoyar pues este proceso o complementarlo. Bueno, nuestro otro riesgo, gestión de compras y contratación de proveedores. ¿Qué pasa? Los proveedores actuales, antes de empezar a explicar el riesgo, todos deben ser consultados en nuestras listas restrictivas de consulta. Si alguno de ellos está con algún reporte, lo mismo. El reporte no puede interferir en la independencia, en la imparcialidad, en la integridad del proceso. El proveedor también se vuelve como una persona de consulta periódica cuando solicita pagos en moneda virtual, solicita que le hagan el pago a un banco que está en alguna jurisdicción de alto riesgo. Entonces, eh, a partir del 6 de noviembre hay que hacerle la consulta a todos los proveedores y actuales y a los que vayamos a contratar también hay que hacerlos. Importante, cuando una persona está en una lista restrictiva, se puede prestar el servicio, se puede tomar el servicio, pero cuando ya está en una lista vinculante, que es una confirmación que tiene nexos con lavado de activos, con financiación del terrorismo o con el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, ya aquí se tiene que iniciar el proceso para finalizar la relación contractual, ya sea con el empleado, con el proveedor. Bueno, entonces, el área que interviene en la gestión de compras es el área administrativa. La actividad es selección, evaluación, vinculación de proveedores y contratistas. ¿Es una actividad rutinaria? No, porque hay algunos organismos que tienen un listado de aproximadamente 10 proveedores y no los cambian hace un tiempo. Entonces, pueden que ahorita a partir del 6 se hacen las consultas iniciales y si ninguno está, ya en el próximo, a los 2, 3 años, se hace nuevamente la consulta. Pero digamos, un organismo que lleve poco tiempo, que todavía no tenga todos sus proveedores, a un nuevo proveedor, a este sí. Entonces ahí la actividad ya cambiaría, ya sería rutinaria. Bueno, el contexto es interno, la clasificación del riesgo es financiero, contratación con proveedores o terceros que se encuentren en listas restrictivas. Entonces aquí ya están las listas, la ONU, la lista OFAC, la lista Clinton y pues las demás que están identificadas en el procedimiento de la debida diligencia. Operaciones económicas que puedan estar vinculadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. Los efectos, consecuencias de este riesgo, vinculación del SEA con operaciones ilegales, sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Transporte o la UIAF, pérdida de la aceptación y reputación institucional, riesgo legal para representantes legales y administrativos. Entonces, aquí quienes intervienen, está la parte de dirección técnica, están los auxiliares administrativas, está, bueno, no, recepción no tiene nada que ver ahí, la gerencia y como tal el oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque él debe participar en la consulta en los proveedores actuales. Puede ser esporádico, puede ser que se presente menos de una vez al mes. Dentro de nuestros controles que tenemos, bueno, aplicar los procesos de selección de proveedores que ya tenemos establecidos desde el otro sistema de gestión, validar que el proveedor no cuente con señales de alerta establecidas en el SARLAF. Entonces ahí es donde estamos hablando de las consultas y cuáles son esas señales de alerta, ¿no? Entonces que no solicite pagos a bancos que no están aquí establecidos a nivel nacional,
solicite pagos con moneda virtual. Controles, entonces solicitar el RUT, Cámara de Comercio, validación de la existencia y representación legal en el RUES, aceptación del formato de autorización y consulta, consulta en las listas restrictivas y los controles, pues los formales que ya tenemos. Entonces, ¿qué se nos va a generar de eso? Un registro. Ese registro debe reposar en la hoja de vida, en la carpeta de manera digital de cada proveedor. Entonces, aquí a quién vamos a capacitar? A todo nuestro personal administrativo para que se haga el debido control. Aquí ya hay una debida diligencia reforzada porque a todos les estamos haciendo una consulta inicial en más de una lista restrictiva. Bueno, entonces, aquí lo tenemos como riesgo bajo, pero entonces las consecuencias de poder tener un proveedor así ya puede ser un riesgo medio o alto, por eso está considerado como medio, y eh, la valoración del riesgo, bueno, entonces acá medio quiere decir que es una condición, es aceptable, o sea, si está ahí, está reportado, no afecta la imparcialidad y la independencia de nuestros procesos, continuamos con él. Y dentro de nuestra valoración de riesgo residual, mantenemos nuestros controles actualmente establecidos. Bueno, vamos a evaluar el otro riesgo. Bueno, este está relacionado con el proceso de la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica recurrente a clientes PEP, personas expuestas políticamente, o en líneas restrictivas. Entonces, registro de clientes, facturación y recaudo de pagos por servicio, si es algo rutinario, porque es una actividad que hacemos todos los días, es interno, es administrativo. Entonces, clientes que representan un mayor riesgo por su actividad económica o característica, incluyendo personas políticamente expuestas, clientes ubicados en países no cooperantes, clientes que realicen o pretendan realizar transacciones con activos virtuales o virtuales sin justificación comercial. Entonces, nosotros le podemos prestar el servicio a una persona políticamente expuesta, pero se debe dejar registro de la actividad. Le podemos prestar el servicio a una persona que, que esté reportada en alguna de estas listas, siempre y cuando no tenga confirmación con relación al lavado de activos, proliferación de armas y financiación del terrorismo. Consecuencias, posible utilización del CDA como canal para operaciones, lavado de activos, riesgo de sanciones legales y administrativas por omisión en la detección de las operaciones sospechosas, pérdida de la reputación. Entonces, aquí quienes intervienen, a la persona de recepción, el director técnico, las auxiliares, porque la persona empieza a pasar por cada una de las partes del proceso de la prestación del servicio, el gerente, que es la persona que encabeza pues el CDA, y el tiempo de exposición puede ser esporádico. Fuentes de consulta. Entonces, clientes como persona natural o jurídica que pueda ser identificado como una persona PEP o identificado en alguna lista restrictiva. Solicitud del servicio de vehículos con información duplicada también se puede presentar. Solicitud del servicio del mismo vehículo con diferente placa. Entonces, no solamente eh, se presenta un acto de consulta, una persona que sea públicamente expuesta, sino también cuando vemos que no hay trazabilidad en la información del vehículo o cuando vemos que al CDA se está presentando el mismo vehículo con diferente placa y diferente información. ¿Qué quiere decir? Que de pronto están organizando la parte documental de otro vehículo con las mismas características. Este tipo de cosas se deben de reportar a la UIAF como un acto sospechoso. Entonces, es importante tener en cuenta hacer estas consultas y que en cada proceso, en cada área, se aplique correctamente todo el proceso de la revisión como tal, porque todo se vuelve como un hilo y todo hace parte para una adecuada gestión y actividad.
Entonces, dentro de nuestros controles que tenemos, el registro de clientes en el sistema, la verificación del diligenciamiento del formato de autorización y consulta, tenemos la validación del perfil de actividad económica, cuando se evidencian actividades sospechosas se genera de inmediato un reporte sospechoso en la plataforma Cirel. ¿Cuáles son nuestros registros? Todos los registros procedentes de esa consulta, la orden de trabajo, a partir del acto sospechoso, entonces el reporte de la plataforma Cirel. Esos son nuestros registros. Entonces, vamos a recibir capacitación y socialización del SARLAF en el manejo de listas restrictivas, las bases de datos públicas identificadas en el procedimiento de la debida diligencia, detección y señales de alerta, que son las que hemos venido hablando durante nuestra capacitación. Y aquí entonces ya tenemos una debida diligencia reforzada. ¿Por qué? Porque tenemos como registro la orden de servicio, tenemos el formato de consulta, tenemos otros posibles actos sospechosos como información falsa, como duplicidad en las características de los vehículos con diferente identificación. Entonces ya se vuelve una debida diligencia sospechosa y el reporte de la plataforma Cirel. Entonces, el riesgo lo tenemos reportado como bajo, porque pues no tenemos hasta ahora registros de personas expuestas políticamente. Entonces la evaluación del riesgo es aceptable. La evaluación del riesgo pues sigue siendo bajo. Se mantienen los controles actuales. ¿Y quiénes son las personas responsables? El gerente, la dirección técnica y el oficial de cumplimiento, que se aplique pues todos estos controles ante estos actos. Bueno, por aquí que tenemos otro riesgo en la gestión del SARLAF, la gestión administrativa, garantizar la continuidad de gestión del SARLAF. Es una actividad rutinaria, es interna, es un riesgo administrativo, ausencia temporal o definitiva del oficial de cumplimiento que genera interrupción en el reporte de las operaciones sospechosas y la atención de requerimientos de la UIAF. Consecuencias, no contar con un suplente o respaldo para el oficial de cumplimiento, interrupción de los reportes de operaciones sospechosas ante la OIAF y retraso de atención a los requerimientos por parte de las autoridades. Aquí quien está estrechamente pues, relacionado en la alta dirección, que es quien debe de garantizar que se cuente con el oficial de cumplimiento principal y un suplente que haga las veces, que cumpla las actividades del oficial de cumplimiento principal. Es esporádico. Dentro de nuestras fuentes tenemos contar con un oficial de cumplimiento principal y un suplente. Dentro de los controles tenemos la hoja de vida, los soportes de formación del oficial de cumplimiento, documentos implementados desde el sistema de gestión. Controles, dentro de nuestros controles, pues el registro, el perfil de cargos que esté firmado, las actas que estén firmadas como designación de responsable y siendo el oficial de cumplimiento, como la experiencia, ya sea porque implementó el sistema de gestión dentro de la organización o porque ya contaba con experiencia, entonces la certificación de la experiencia por la otra entidad, capacitarnos, es una debida diligencia normal, pero acá lo tenemos como alto. ¿Por qué? Porque como inicialmente lo estamos implementando, la probabilidad que más de un organismo tenga un solo oficial, una sola persona como oficial de cumplimiento es muy alta. Entonces, comenzamos con un riesgo alto porque tenemos que también identificar quién podría ser el suplente y cómo garantizar que siempre se hagan los reportes, ya sean porque se presenten o porque sea ausencia de los reportes. Entonces, en el caso de contar ya con un suplente o una persona en formación, ya este riesgo se convierte en medio y aquí ya en un tiempo corto que la persona ya termine con la formación, ya lo tendríamos nuevamente como un riesgo residual bajo porque ya tenemos los controles y ya tenemos dentro de nuestros controles otro oficial de cumplimiento. Responsables, la alta dirección y el oficial de cumplimiento principal. Porque pues también ante este tipo de responsabilidades no es como que
trabajo hasta mañana me voy, no, hay que darle continuidad a las cosas y cuando eso pase, entonces hay que activar nuestros controles y buscar a quién designar esas responsabilidades. Por eso es importante contar con otra persona que tenga la formación, los cursos para ser oficial de cumplimiento. Bueno, tenemos por acá divulgación y capacitación. Es un proceso, área, todo el personal, talento humano como tal es responsable que se den las capacitaciones y la divulgación del SARLAF. Entonces, capacitar y comunicar el manual, el código de ética, el código de ética y de conducta, las políticas del SARLAF a todo el personal. Es interno, tenemos que gestionar estas capacitaciones y garantizar que realmente se den. Eh, Riesgo, falta de capacitación y comunicación periódica del manual SARLAF, código de ética, políticas relacionadas generando el desconocimiento de los procedimientos, señales de alertas y responsabilidades para cada uno de los cargos. Consecuencias, no garantizar la frecuencia mínima anual de capacitación y canales de comunicación, desconocimiento de las políticas, procedimientos y señales de alerta, incumplimiento normativo y sanciones. Entonces, acá interviene todo el personal debe ser responsable, que se dé la adecuada gestión de las capacitaciones, principalmente pues la alta dirección y el oficial de cumplimiento, pero también todo el personal. ¿Por qué? Porque aparte de que la alta dirección y el oficial de cumplimiento determinan una fecha, es la disposición de las personas para aprender y entender el SARLAF. Entonces, contamos con un programa anual de capacitación, temas asociados al cumplimiento del SARLAF, materiales de apoyo de formación, como es el caso, registros de la capacitación y el plan anual de capacitación diligenciado. Es normal, lo tenemos dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque apenas estamos iniciando con las capacitaciones y no todos hemos iniciado con la implementación desde el momento en que salió la resolución. Entonces, por eso lo tenemos como la vía de diligencia normal. El riesgo es bajo porque ya en algunos organismos se está implementando y se están realizando las actividades. El riesgo residual, pues continuar con nuestros controles, que es el programa de capacitación y disponer de espacios para la formación. Bueno, por acá tenemos otro riesgo que es la auditoría interna. La auditoría interna, realizar auditoría interna anual al SARLAF es otro riesgo, porque en dado el caso que no se dé continuidad a la adecuada gestión, implementación y control y mantenimiento del SARLAF, se convierte en un riesgo, por lo cual entonces tenemos la auditoría interna. Omisión o retraso de la auditoría interna del SARLAF, lo que puede generar falta de detección de fallas, pérdida de la confianza y sanciones. No realizar al menos una auditoría interna al año, falta de detección de fallas o debilidades, pérdida de la confianza en la efectividad del SARLAF. Aquí quien interviene directamente, pues la alta dirección y el oficial de cumplimiento. Es un riesgo esporádico porque apenas tenemos nuestra primera auditoría. Entonces tenemos el programa anual, la planificación de actividades del SARLAF y la auditoría interna. Entonces tenemos por acá requisitos de cumplimiento establecidos en el procedimiento de auditoría interna y tenemos dentro de los registros entonces el plan anual de auditoría, la lista de verificación, informes de auditoría interna, tenemos los planes de acción y finalmente pues el informe de la auditoría. Bueno, por aquí capacitación, el control el tipo de debida diligencia es un control interno, ahí básicamente no hay debida diligencia. Eh, es bajo porque ya tenemos nuestra primera auditoría. El riesgo residual son los controles que actualmente establecimos, son funcionales. Bueno, no aplica un control de ingeniería, aquí no tenemos un software. El control administrativo es capacitar al personal para que sepa y tenga conocimiento de las frecuencias del cumplimiento de las actividades del SARLAF, responsable el gerente y el oficial de cumplimiento, y no hay una evaluación periódica. Bueno, continuamos por acá con otro riesgo, servicio de la revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes para terceros. Entonces, área recepción, caja y el área administrativa.
Recepción de vehículos para la revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes presentados por un tercero, diferente al propietario o poseedor del vehículo. Aquí puede ser un familiar, un amigo, un convenio, una persona de algún taller. Se presenta que las personas dejan su vehículo, dejan la motocicleta en algún taller y el concesionario a veces realiza toda esta actividad por las personas de acuerdo pues a su actividad laboral, no les da el tiempo. Entonces, aquí ¿qué tenemos? El riesgo, recepción de vehículos presentados por terceros, no propietarios, mecánico, amigo, domicilio, sin los soportes para la adecuada verificación de la identidad o autorización del propietario poseedor. ¿Qué quiere decir? Que el servicio, dentro del servicio tenemos que dejar reporte de quién está llevando el vehículo, pero tenemos que hacer la verificación y el cumplimiento para prestar el servicio de revisión técnico-mecánica de quién es el propietario o el o poseedor del vehículo, porque esa es la persona que vamos a consultar, si es una persona políticamente expuesta, si está en alguna lista restrictiva, esa persona a la quien le tenemos que hacer las consultas. Entonces, consecuencia, riesgo legal por sanciones administrativas y de la Superintendencia de Transporte o la UIAF, riesgo operativo por interrupción del servicio al no cumplir con los controles del SARLAF y daño reputacional y de pérdida de la confianza de los clientes y entes de control. Acá interviene pues la parte operativa, está el director técnico debe garantizar que esto se cumpla, la recepción porque es la persona que está de cara al usuario que solicita el servicio, los auxiliares porque son quienes reciben la documentación de la persona que va a pagar el valor del servicio de la revisión técnico-mecánica. Bueno, entonces, es esporádico, no es esporádico, es ocasional porque ya esto se puede generar, ya sin el SARLAF es una actividad que se presenta de manera casi que recurrente. Entonces, verificación de la propiedad y autorización del poseedor del propietario, es decir, que la persona debe llevar algún documento que el propietario, el poseedor lo está autorizando para que lleve el vehículo, validación de la licencia de tránsito, validación de la licencia de conducción, todo esto se puede hacer por el RUN, no necesitamos el documento físico, eh, autorización escrita del propietario, es decir, que la persona debe de traer el contrato o la orden de servicio con alguna información ya diligenciada dentro de él y la firma del cliente, porque allí se identifica si la persona es o no una persona expuesta políticamente. Entonces, analicemos el caso. Llega la persona, llega el tercero con el contrato, un diligenciamiento básico, la persona de recepción lo finaliza, pero sí es una persona expuesta políticamente. Entonces, ya con la identificación de la persona, con la información básica y la información que podemos tener en el RUN, el oficial de cumplimiento puede hacer un reporte que la persona aparece, que es una persona política expuesta, que es una persona que está en la lista restrictivas, pero que no afecta la prestación del servicio, se hace un reporte. Un reporte no es que se está acusando a la persona, simplemente estamos informando que le estamos prestando el servicio a X persona que está en sus bases de datos. No tiene relación, entonces se presta el servicio de manera habitual. Entonces, dicho esto, los controles, ¿cuáles serían? Entonces, el formato, la orden de servicio o contrato, la autorización, si la persona es una persona expuesta políticamente para ser consultada, en caso de serlo, entonces el reporte de la plataforma CIREL, y ya esto como tal serían por ahora nuestros controles. Capacitación, una capacitación de la identificación del cliente, manejo de terceros, manejo de terceros autorizados y señales de alertas del SARLAF. La debida diligencia es normal o puede ser normal o reforzada de acuerdo a cómo se dé el servicio. Si la persona no está, es de una debida diligencia simplificada porque se presta de manera habitual. Si es normal, es una persona expuesta políticamente, pero puede ser reforzada si además está en otras listas restrictivas
y sus reportes no afectan la prestación del servicio. Entonces, esto como se presenta de manera recurrente, lo tenemos de inmediato reportado como un riesgo alto porque es algo a lo que tenemos que empezar a establecer un control y no hacerlo como tan una manera desorganizada y darle control para que el riesgo nos quede medio. No consideraría que no va a ser bajo, bajo es cuando no se presenta y medio es que se presenta pero tenemos todo controlado. Entonces, bueno, aquí como estamos iniciando, los controles actualmente establecidos son los funcionales y a la medida del tiempo, pues se van a determinar nuevamente nuevos controles y una nueva valoración para el riesgo. No tenemos un software aparte del de la inspección. Controles administrativos es capacitar al personal y que se cumplan estas actividades. Equipos, entonces las gestión administrativas, medios de comunicación digitales o físicos para los empleados y clientes que le den a conocer a los terceros cómo se va a empezar ahora a llevar las actividades. Responsables, el director técnico, el oficial de cumplimiento. Bueno, tenemos por acá el último riesgo, reporte de la plataforma Cirel. Verificación continua de las relaciones contractuales con clientes, empleados, accionistas y empresas accionarias. Todos tienen que ser evaluados. Los accionistas también tienen que ser consultados en estas listas restrictivas, igual que los proveedores. ¿Por qué? Porque si identificamos que algún accionista o empresa accionaria se identifica en alguno de estos reportes, entonces tenemos que verificar si el reporte afecta o no la operatividad y darle continuidad o finalizar esa sociedad. Bueno, entonces, dentro de la descripción tenemos, no se realiza el envío de reportes, operaciones sospechosas de inmediato, este sea reportado en el informe mensual, que los reportes mensuales se realicen por fuera de los tiempos establecidos. Entonces, cuando de inmediato se evidencia un acto de reporte sospechoso, debe ser en el momento. Y cuando finalice el mes, dentro de los 10 días siguientes, decir, se presentaron uno, dos o no se presentaron reporte de acciones sospechosas. Entonces, por lo menos para los primeros días de diciembre del 2025, el reporte es, no se presentaron reportes sospechosos. ¿Por qué? Se consultaron nuestros X cantidad de empleados, nuestros accionistas, y ninguno aparece en nuestras listas. O se presentó un reporte sospechoso, un empleado o un accionista se encuentra en una lista restrictiva con un reporte que no afecta la operatividad, la independencia y la imparcialidad de nuestro proceso. Entonces, tenemos por acá las consecuencias, posibles sanciones económicas y legales por parte de la OIAD cuando no se hacen los reportes. No porque no tenga reportes, no tenga que reportar. Así sean reportes en cero, debo entrar a la plataforma y hacer estos reportes. Entonces, aquí tenemos como el principal, el oficial de cumplimiento y, y la alta dirección de estas consultas. Tenemos como fuente, consulta. Bueno, acá lo tenemos muy generalizado, consulta de clientes desde el contrato de la prestación del servicio, consulta de proveedores previo a la vinculación, consulta de empleados, accionistas y empresas accionarias existentes, consulta previo a la vinculación de empleados, accionistas y empresas accionarias, controles, verificación de la identidad del propietario y del vehículo en la plataforma RUN cuando aplica, aceptación del formato de la autorización y consulta, proveedores y empleados y accionistas y empresas accionarias, aceptación del formulario de autorización y consulta, y para los que se van a vincular, previo a la vinculación de proveedores, empleados, accionistas y empresas accionarias, la aceptación del formato de utilización de consulta, el registro de todas estas consultas, el registro del formato, y tenemos como dentro de nuestro control capacitar al personal en el sistema SARLAF y en el manejo de la plataforma de Cirel y listas restrictivas. Puede ser, esto es una debida diligencia normal porque se está haciendo una consulta inicial, y puede ser una debida diligencia reforzada cuando se identifica algún reporte, ya se tiene que cambiar la periodicidad de consulta.
Por ahora el riesgo es bajo a medio porque estamos haciendo las consultas iniciales, los controles existentes son los adecuados y los responsables de esta actividad son el gerente, el oficial de cumplimiento, de hacer estas consultas para antes del 6 de diciembre, porque el sistema de gestión debería de iniciar el 6 de noviembre, se va a salir una ampliación del tiempo, pero este tiempo no es para no hacerlo, sino precisamente para empezar a hacer todas estas actividades de manera organizada, de manera ordenada y que todo se tenga controlado para marzo del 2026 con la nueva resolución, que es el plan de transparencia y ética empresarial, la resolución 14673 del 2025. Entonces, bueno, con esta explicación de la matriz de riesgos, ya le damos finalización a nuestra capacitación de la gestión del riesgo. Como una conclusión final, tenemos que la gestión del riesgo del SARLAF y la aplicación de la guía G45 representan pilares fundamentales para fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros riesgos asociados dentro de las organizaciones del sector transporte, los cuales están identificados por tipo de sistema de gestión. La correcta implementación de la matriz de riesgos bajo la guía G45 facilita la toma de decisiones informadas, la asignación de responsabilidades y la mejora continua del sistema, asegurar que cada colaborador contribuya activamente con la protección y la sostenibilidad de la empresa. En definitiva, gestionar los riesgos de manera consciente y sistemática es un cumplimiento normativo y estratégico para el fortalecimiento institucional y reputacional que permite a la organización operar con seguridad, confianza y compromiso frente a los desafíos del entorno actual. Muchas gracias por su atención.